con el perro. Bueno, Bocha, te doy la palabra, contanos un poco qué hace Diego en el cuerpo técnico y después ya que se largue Diego a contarnos, a explicarnos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Eva, gracias, Julieta, por esto de PASU Argentina, que el otro día iniciamos y la verdad que antes de presentar a Diego, me parece una idea buena en el sentido de que nosotros, por ahí hay muchos colegas, que uno fue viendo y conoce y saluda a todos, entrenadores, y a veces es mucho más integral de situaciones donde no solo está el director técnico o un profe, sino que cuando uno tiene la posibilidad de juntarse, ya sea en un club o ahora por ahí, o como es selección, que sea, la posibilidad de tener un coaching. Yo con Diego empecé desde el 2014, lo llevé a Argentinos Juniors a las divisiones inferiores, a hacer charlas directamente con los entrenadores, para que, bueno, todos los días nosotros, cuando trabajamos principalmente con la edad de infanto juvenil, es muy importante porque hay situaciones diarias que nosotros convivimos con los chicos en que a veces tenemos que tomar decisiones, como dejar libre a un jugador, o como decirle alguna situación extrafutbolística, y a veces no nos tiene que dar vergüenza y apoyarnos en gente que trabaja y se dedica especialmente a la relación humana. Y yo, la verdad que con Diego hemos trabajado mucho tiempo juntos en Argentinos Juniors, después lo seguimos haciendo en selección, y para mí es una persona que me apoya mucho, porque a veces hay que resolver situaciones, y no hablo de lo futbolístico. Lo que primero cobran son los planeros. Y me apoyo mucho en él, en el sentido de que más allá de un cuerpo técnico, que no le van a poder pagar el sueldo a la gente, hay situaciones a los que sí trabajan, que siempre a la veces lograron. podemos resolver. Entonces se da vuelta la cosa. ¿Qué quiere decir? No la No laburás, cobrás menos que el tipo que está más Perdón. arriba agarrándose la pelota. Perdón. Y Hay eso va a generar micrófonos una grieta. Discúlpeme. porque no escucho, Seba. Porque ponele que no sigue este mes. Pero como esto sigue, trasladando. Discúlpeme. A ver, Hay alguien que se tiene que silenciar. El gobierno tiene que salir a bancar por favor. a todos por igual. O sea, en síntesis, ¿en qué va a quedar esto? Por eso le digo, el sistema comunista. Va a quedar con su... Bueno, si no, se dará cuenta solo la persona que tiene el micrófono abierto. Y como les decía, yo la verdad que para mí es algo importante dentro de lo que lo puede uno recurrir a ciertas situaciones donde el coaching no solo con el entrenador, sino con cualquier jugador, y a veces cuando nosotros trabajamos con muchas emociones desde el lado nuestro y desde el lado del jugador, y decimos por qué este jugador no está bien, por qué este jugador está mal, o cuando uno tiene alguna con dudas, qué mejor que tener esa hora o ese café con un profesional. Bueno, yo Diego lo consulto bastante, y bueno, así que me gustaría que, como dice, abra el coaching dentro del fútbol para escucharlo, para verlo, y tiene muchas cosas muy buenas. Así que hago un poco el prólogo y después, lógicamente, le seguiré haciendo preguntas a Diego. Así que te paso, Diego. Buenas tardes, buenas noches a todos. Les pido una vez más, lo estamos intentando nosotros desde PAYU también, pero si pueden, silénciense ustedes, porque si no hay muchas voces de fondo, gritos de chicos, y no nos va a permitir aprovechar la charla. Después habilitamos para que hagan preguntas. Igualmente les cuento la secuencia. La presentación que armé tiene coherencia con lo que ustedes fueron proponiéndole al Bocha en la charla pasada y a la gente de PAYU en la página. ¿Sí? A partir de eso armamos una presentación de coaching. No se puede dar un programa en una sola charla. Y van a estar habilitados para que hagan preguntas cuando ustedes lo crean pertinente, obviamente cuando les avise. ¿Estamos? Bueno, ¿arrancamos? Dale. Inicialmente,
Podría dar una definición de manual y de diccionario, pero lo primero que voy a hacer es invitarlos a pensar, para que vean cuál es el espacio en el cual trabaja el coaching. Imagínense que vamos todos a ver un partido de fútbol, el mismo partido de fútbol, desde el mismo lugar, y todos miramos la misma escena. Obviamente, no todos vemos el mismo partido. ¿A qué se debe esto? A los saberes que tiene cada uno, a la experiencia, a la profesión, al ojo agudizado. Esto habla que el observador es el que define el entorno que tiene capacidad para ver. ¿Sí? Desde el coaching, la invitación que yo siempre hago, gracias Bocha por la humildad de presentarme, es cambiar y desafiar esos modelos y ampliarle el espectro. Que cuando miran debajo del agua, todos ven claramente, pero cuando se pone la máscara, se ve otra cosa. ¿Sí? La idea del coaching es trabajar sobre ese espacio de ceguera, más allá de lo que uno en general ve. Hoy los voy a invitar en este micro viaje a intentar ver algo distinto. A algunos les va a sonar extraño, a algunos les va a sonar incómodo. La verdad que esa es la intención. Ahí el Bocha puede avalar constantemente que no dejo de incomodarlo cada semana a partir de todos estos años que trabajamos juntos. Sea para algo chiquito o algo macro, porque lo chiquito o lo macro depende solamente de lo que a él le pasa. Yo no doy opiniones, yo no doy sugerencias. Yo escucho, hago preguntas y sobre eso invito a reflexionar. Desde lo formal, podría decir que el coaching es un proceso dinámico, ¿sí? Y participativo. El trabajo del coaching no se da a partir de que yo hablo y ustedes escuchan, sino se da lo que pasa en la cabeza de cada uno de ustedes hoy, de los jugadores cuando trabajo con jugadores, de los periodistas cuando trabajo con periodistas o de empresarios, según donde lo dé, y en el ida y vuelta de la participación. No funciona esto si yo hablo y el que está del otro lado solamente escucha. Por eso, en cuanto yo los incomode y a ustedes el coco les empieza a dar vuelta, esto empieza a funcionar. Y a partir, por supuesto, de la comunicación. En el logro de las metas del que está del otro lado, y cuando hablo claramente del logro de metas, si vamos a hablar de jugadores, cuando hablo de jugador, hoy nos suscribimos a infantos juveniles, ¿sí? No piensen en primera, porque vamos a hablar solamente de ese grupo etario. En el logro de sus metas, lo importante es poder desafiar a los chicos, sea la edad que fuere, que ellos tengan metas, para que tengan claridad dónde quieren ir. Obviamente, muchos van a decir, pero ¿de qué habla? Si un pibe de 6, 7, 8, 9, 11, tal vez sueña con cosas que todavía no son tangibles. No importa. Sobre ese sueño uno puede construir realidades. Y eso es lo paradigmático del trabajo del coaching. Trabaja sobre eso. Y sobre todo desarrollando el potencial que todos estos chicos tienen. También podemos hablar de que es un entrenamiento de habilidades de comunicación y de liderazgo para fomentar el autoconocimiento, que todos sepamos, y en otro caso los chicos, los jugadores, perdón, qué les está pasando, y el contacto de esta persona o jugador con su entorno. No solo tiene que ver con lo que le pasa dentro de la cabeza, sino cómo lo pone en el mundo y cómo comparte, en el caso puntual del jugador de fútbol, que es lo que nos corresponde hoy, a sus compañeros, al cuerpo técnico, al cuerpo médico, a la influencia o no del padre que está afuera, que ya sabemos que es tan determinante de esta edad, al público, que a veces es gravemente determinante para la vida de estos chicos. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. ¿Cómo se puede aplicar en el deporte? Voy a irme echando cosas de manual y desmenuzándolo para que todo el mundo pueda hacer una configuración más global. Tenemos del otro lado, según lo que la gente de PASU me dijo, entrenadores, preparadores físicos, algún coach colega, algún abogado, hay un par de amigos y conocidos médicos. El grupo es muy heterogéneo. Entonces, si solamente voy a lo específico, ¿sí? Para que entienda un entrenador de fútbol, nos perdemos toda la amplitud. Así que cada uno vaya incorporando desde el lugar que pueda y vaya haciendo la consulta en virtud de lo que le despierte. Mejora las habilidades de comunicación y la capacidad de relación, porque trabajamos sobre los recursos de cada persona y del equipo en la globalidad. Favorece la toma de decisión, porque hace que cada jugador tome conciencia de dónde está y que pueda proyectar a dónde quiera llegar, desde la manera que pueda, desde ya. Hablemos de edades primarias y edades un poco más adolescentes. Cada uno tiene
la capacidad de proyectarse. Desde el coaching logramos que los chicos tengan coherencia desde dónde están y a dónde quieren llegar. Y ese trabajo y ese trayecto es donde podemos trabajar. Realza el valor del compromiso, palabra fundamental que me gustaría dejar anotada, compromiso. Desarrolla la coherencia entre su cuerpo, sus emociones y lo que puede expresar con la palabra. Esto que puede sonar medio rebuscado, más tarde lo vamos a tomar, porque es algo fundamental, para un espacio de relación con los chicos. Con el Bocha en todos los lugares lo hemos trabajado mucho, a él no le gusta, pero conocen de la humildad de este muchachito. Entonces, quien es muy observador, tal vez no escucha al jugador, ¿sí? Pero puede ver la forma en que se mueve, en el diálogo puede percibir lo que dice, pero también puede ver que lo siente triste, apagado. Estos son todos datos que nos pueden servir a los que estamos del otro lado, en este caso ustedes, para despertar situaciones de relación con el otro y obviamente favorecerlo en su propio desarrollo. Incrementa la creatividad este trabajo, porque le da tanto protagonismo al jugador, y esta es la intención, que siempre estamos desafiando a que no haga, y acá voy a empezar a generar un poco de disenso seguramente, al menos en que tenga una mentalidad ortodoxa, y hago así a propósito. Vamos a desafiar que en vez de hacernos caso a todo lo que nosotros decimos, sea respetuoso con las consignas del entrenador, del profe, las recomendaciones médicas y de todas las áreas, también sea alguien ahí, mutee por favor, pero también que se anime a ir para adelante, porque lo que vamos a pretender todos, que cuando el jugador se desarrolle y llegue a primera, tenga ese desafío de ir por más, y de ir por más, y de ir por más. Porque si no, hay muchas mentes, ¿sí? Y tomo entre comillas cuando digo mente, el desarrollo mental, por las dudas, que se quedan en edades primarias y necesitan que esté el técnico constantemente diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces es un jugador que cuesta que progrese después en la cancha, porque no termina de entender los conceptos, ¿sí? No voy a ir más allá porque no es lo que me corresponde a mí. Promueve la iniciativa y la proactividad. ¿Cuál es la diferencia entre proactividad y reactividad? Es, solo hace lo que yo le digo. Es un jugador respetuoso, pero no provoca nada. Entonces, si lo reto, se acostumbra a bajar la cabeza. Si lo trato bien, está contento. Esto los habilita al día de mañana que funcionen frente al estímulo externo. Entonces no tienen decisión propia. Y entiendo que no es un modelo en donde el jugador sea protagonista. Cada uno de ustedes sabrá qué es lo que quiere con sus jugadores. Yo acá no vengo a decir la verdad. Yo vengo a compartir mi manera de interpretar y en la manera que laburamos con el Bocha, y en un rato cuento detalles con los equipos de fútbol de laburo, de rugby, y con las 2 docenas de jugadores del mundo y Argentina con los que trabajo. Aumenta el nivel de bienestar personal, porque los jugadores, al ver puesto en hechos sus propias metas, empiezan a sentir que es posible realizar y proponerse cosas. E inclusive trabajamos sobre la resiliencia, la frustración, que cada vez que se frustra, intenta entender que hay un aprendizaje ahí atrás. Porque la idea es que todos los que formamos parte de un cuerpo técnico veamos el valor de la educación en estas edades. Preparar al jugador para que acepte ese error, porque obviamente todos van a coincidir que hay más errores que aciertos en los entrenamientos, en el partido, en la carrera del futbolista, que de cientos de miles llegan algunas docenas nada más, ¿sí? Entonces es importante prepararlo. Un desarrollo emocional para que acompañe. Ustedes escuchan recurrentemente jugadores de ya nivel de primera y sobre todo del exterior, que son tibios, que son aguerridos, que tienen miedo, que con una camiseta juegan bien, pero con la otra no. ¿Cómo suele ser que en un país de Europa juega tan bien y cuando se pone la celeste y blanca se cohíbe, se bloquea? Bueno, esto se llama inteligencia emocional. Y esto es un métier específico de este área que se desarrolla y en profundidad. ¿Sí? Espero que hasta ahí se vaya entendiendo. Vamos a pasar a la otra. Experiencias profesionales concretas. Me pasé a 2, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar en el deporte? ¿Está bien? Perdonen, pero estamos medio perdidos. Ahí está. ¿Cómo se puede aplicar en el deporte? Específicamente.
porque se puede trabajar en cualquier área. ¿Tá? Creando y fortaleciendo, estos son casi recetas y tips para que empiecen a tener en cuenta. Porque es la manera en la que intentamos dar, es que puedan incorporarlo concretamente. Muchas veces he escuchado, al menos en las primeras instancias, bueno, esto es sumo, no das nada concreto, porque todos de aquel lado piden recetas. Y obviamente, cualquier entrenador te puede dar la formación ideal, pero después en la cancha no funciona. Porque uno puede dominar todas las metas, tener todos los recursos, pero trata con personas. Y esto marca que hay que ser muy permeable a la interpretación y a la manera. Pero bueno, uno de los detalles de tips son fortalecer los vínculos entre compañeros basado en objetivos comunes. Que los mismos jugadores del mismo equipo puedan visualizar que hay objetivos comunes en la diaria del entrenamiento, ¿sí? En la periodización que haga el preparador físico, pero en los objetivos claros que ponga el entrenamiento y cuerpo técnico, entrenador y cuerpo técnico, de cuál es el alcance que puede lograr ese equipo. Si hacen objetivos demasiado lejanos, se están asegurando la frustración. Si son objetivos demasiado bajos, los van a alcanzar rápido, y ese chico no va a valorar el esfuerzo. En todo esto hay que tener claro las medidas y las maneras, proponiendo la cultura del esfuerzo y del trabajo. ¿Quién manda en la cabeza del jugador? Si un jugador es proactivo, él es el dueño de su cabeza. Lo digo en terminología muy sencilla y vulgar para que se entienda en todos los espacios de la gente con la que estamos charlando hoy. Que el jugador sea el que manda en su propia cabeza, que no sea ni el padre, ni el entrenador, ni el preparador físico, ni el hermano, ni la hinchada, ni los miedos que arrastra. Que el jugador aprenda a ser foco. Foco es, quiero ir para allá y entiendo, acepto cuáles son los pasos para llegar. Y en el medio, el entrenador me dice cómo, dónde, cuándo, el preparador físico me prepara la tarea, pero si las metas son del entrenador, del preparador físico, del médico, y el jugador no lo ve como propio, se quita responsabilidad. Entonces nunca es protagonista de sus logros. Y esto no forja un desarrollo mental y emocional desde el compromiso, ¿sí? Y brindándole herramientas y distinciones. Ya tomo la palabra distinción que vimos al principio. Así como yo los invitaba a ustedes, que se den cuenta que ustedes pueden distinguir cosas distintas, por más que todos veamos el mismo partido. Hay jugadores que ven el pase libre antes que otros. Y es una cosa de loco. Puedo nombrar a Messi, puedo nombrar a Alexis McAllister, puedo nombrar a Tevez y puedo nombrar un montón. Nadie ve el lugar, pero ese jugador ya lo ve. Ese jugador distingue otras cosas. Algunos son innatos y otros se pueden entrenar. Esto lo hace técnico, preparador físico, ayudante, es un métier de ellos. Pero esto se puede entrenar. Claramente hay que ofrecerle a los chicos distinciones. Y de lo mental, que es mi área, también se puede entrenar. Que el chico vea que si yo estoy muy pendiente de lo que dice papá, el objetivo es para papá. Entonces la frustración y el éxito depende de la mirada de alguien. Es muy común ver al padre afuera gritando, metiendo presión, pensando en el negocio, que el representante, el foco del jugador es entrenar, hacer las pasadas, correr, tocar la pelota, respetar el concepto táctico, cuidarse en lo que dice el médico. Si el jugador está pensando en otra cosa, pierde el foco. Y uso las manos para que quede claro. Esta charla es esta charla. Si yo ahora me pongo a charlar con mi hija que está en su cuarto, yo pierdo el foco de la charla y no soy efectivo. Acá me convocan para que haga esto, no otra cosa. Si yo hago dos cosas a la vez, no habla de mi capacidad de hacer dos cosas a la vez. Acá me convocan para esto. Mi foco tiene que estar acá. Y esto sirve para el jugador, pero también sirve para el técnico, que hay muchos técnicos que están en el entrenamiento con el celular. Entonces el jugador ve y aprende, porque no solo se aprende de lo que se dice, se aprende de lo que se escucha y se aprende de lo que se ve, se escucha y se habla y se toca. Hay que estar atentos a todo eso, porque todo esto es para ellos, pero también para nosotros. Y una manera de hacerlo desde la actividad concreta, que es la forma que yo utilizo, es encuentros con el plantel, conversaciones personales con cuerpo técnico, con el entrenador específico, con el profe específico, y con los jugadores. Cuando hablo de plantel pueden ser solo jugadores o todos.
¿sí? En los trabajos que hemos compartido con el Bocha en selección, muchas veces el trabajo era excluyentemente con los jugadores. Y ahí no entraba nadie. Porque el jugador tiene que sentirse, aunque lamentablemente la cultura del fútbol dice, en la que yo no estoy de acuerdo, pero trabajo en este ambiente, así que no lo objeto, que el jugador solo tiene que estar en el vestuario y nadie se mete, perfecto. Cuando yo entro a esos espacios, nadie habla, nadie opina, nadie cuenta, desaparecen los celulares. Porque es fundamental que el jugador sienta y esté convencido de que lo que se habla ahí no sale, porque de esa manera puede abrirse y proponer con tranquilidad y con seguridad. Y como último detalle en esto de cómo se puede aplicar en el deporte, plasmarlo en actividades concretas de lo diario. Ejemplo chiquito, si yo pretendo que el jugador haga tal dinámica, puedo proponer, mira, hay que hacer así, 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 pero también proponer un espacio para que ellos hagan lo que a ellos les parece y que empiecen a darse cuenta que una cosa es que yo repita el concepto táctico que tengo y otra cosa es que solo haga lo que quiero, sin poner ejemplos concretos de nombre ni de clubes, pero me ha pasado el año pasado, y lo he hablado con el Bocha alguna vez, que un entrenador muy conocido trae jugadores y expresa claramente su concepto táctico. Claro, estos jugadores solo repetían eso y no tomaban ese concepto táctico como una variante más de salida. No me voy a meter en el concepto táctico porque no es lo que yo sé. Voy a opinar como cualquier bocón y no quiero. Ahora, uno de estos jugadores con los que yo trabajaba y sigo trabajando hoy en Europa, me decía, Diego, nos dan 4 opciones de salida y nosotros también conocemos, porque aprendimos de inferiores, otras 8, con lo cual no tenemos 4, tenemos 12. Hay un par de jugadores con los que yo juego que solo usan esas 4 y los técnicos contrarios ya saben que salimos con esas 4. Bueno, este modelo mental se entrena de chicos, se le da la posibilidad al jugador y yo les propongo que hagan caso, pero que no solamente hagan lo que el técnico, el profe quiera, sino que estimulemos la libertad, la capacidad de crear. Y esto no quiere decir que el chico se vaya al extremo y que sea un rebelde, que hace lo que quiere. No, que tenemos que fomentar que el jugador respete, adquiera conceptos físicos, técnicos, tácticos, de cuidado de la salud, pero que sepa cómo implementarlos y ponerlos en práctica, y que él sea el que decide cómo y dónde, cuándo. No se puede hacer a los 6, a los 7, a los 8, pero sí se puede empezar a fomentar, y lo vamos a ver en una próxima pregunta, que fue lo que algunos de ustedes pidieron, ¿en qué momento y de qué manera? Vamos a una más. Experiencias profesionales concretas en donde al menos yo humildemente lo he llevado y lo llevo a cabo. Lo voy a hacer medianamente rápido porque esto parece ego, pero la idea es darle un marco de coherencia y seriedad. Equipos de fútbol de primera división. Más allá de que empezamos con el Bocha juntos hace 6 o 7 años, yo hace 10 que trabajo en este área. Y pasé por equipos de Liga, de Superliga, de Nacional B, de B Metropolitana, futsal de primera división, también me ha llevado el Bocha Parque, por suerte. Equipo de rugby, desde el año pasado y de este año trabajo en el Liceo Militar. Jugadores profesionales y también jugadores amateur. Hablo amateur de reserva hacia abajo. ¿Sí? Trabajo con jugadores hoy en día, que es mi mayor fuente de trabajo, de River, de Boca, de Racing, de San Lorenzo, de Estudiantes de La Plata, de Gimnasia, de Talleres de Córdoba, de Belgrano, de Argentino Junior, de San Martín de Tucumán, de Colón, del Boys, de Newell's, de Rafaela, ¿sí? Del Victoria de Portugal, del Tottenham, del Brighton, del Feyenoord y del Stuttgart. Fuera de esto que parece un tema de ego, esto funciona. Hay gente que está decidida a entrenar su cabeza y a cambiar su modelo, donde no reacciono a lo que me piden desde afuera, desde el técnico, desde las presiones, desde la prensa, sino que a la hora de entrenar, entreno. A la hora de cuidarme, me cuido. Porque entiendo que este es mi trabajo, hablo del jugador, que esta es mi profesión, que tengo que hacer las cosas porque son para mí, que si el técnico me asesora de que hay que hacer esto, yo tengo que entender las mejores maneras de hacerlo, por qué me lo dice, aceptarlo y a la hora de llevarlo adelante, ser protagonista y no solo repetir automáticamente. Porque si yo repito automáticamente, el otro también hace lo mismo y en el choque de cajas, como se dice en este ambiente, no tengo capacidad de resolución. Nos pasó cuando empezó la charla.
Todos esperábamos, media hora antes cuando empezamos la charla, que todo funcione perfecto. Se soltaron 2 micrófonos, había chicos gritando, alguien de ustedes sin darse cuenta hablando. Ninguno se volvió loco. Porque el foco es, hay que dar la charla, hay que compartir la experiencia, hay que mostrar interpretaciones nuevas que pueden salir de este ambiente. Entonces lo que hicieron el Bocha, Seba, Nevio, Julieta y yo es pedir, intentar, tratar de tranquilizar lo que pasaba alrededor y volver a hacer foco en la charla. Vuelvo a lo recurrente que es el padre en estas edades tempranas, generando estrés desde afuera porque quiere salvarse, porque quiere que el chico sea el mejor. Entonces el pibe a la hora de jugar se vuelve loco, se pone nervioso, se enoja, se bloquea, pega, quiere ser la estrella. Y esto lo saca de foco. Porque el foco es, y se puede. Veo algunas caritas ahí como que, y se puede. Lo que pasa es que todos los que estamos del otro lado del jugador tenemos que tener cada vez más recursos, porque esto cada vez es más complejo. Con esta tranquilidad, pero necesitamos cada vez más recursos. Estudiar y estudiar, porque cada vez hay más carencia de recursos en las comunidades con las que trabajamos, y no tiene que ver con la plata, sino con un tema cultural y con un tema de volúmenes. Entonces, el que más se capacite, seguramente va a ser el que más éxito tenga. Vamos a una más. ¿Qué valores se deben transmitir o se transmiten? ¿Quiénes lo transmiten? Y los mecanismos de transmisión. Esta es otra de las preguntas que alguno de ustedes ha pedido en los mails y vía Instagram. Corregime, Seba, si voy mal, ¿eh? No, perfecto. Gracias, Seba. Vía Instagram. Voy a nombrar valores comunes y después vamos a laburar sobre esto concretamente. Podemos nombrar amabilidad, cooperación, compromiso, empatía, que es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. El lugar del otro es compañero, cuerpo técnico, utilero, masajista. ¿Sí? Estamos hablando de un equipo de trabajo, tanto cuerpo técnico como jugadores. Es fundamental la empatía, porque todos juntos vamos a ir al proyecto. Y tiene que haber una coherencia. ¿Sí? Honestidad, humildad. Siempre le recalco al Bocha, es tan humilde que yo parezco mal tipo. Es tan humilde que me da bronca, porque uno creyéndose bueno, decís, pero si este pibe, siendo quien es, abre las puertas, te invita, te hace jugar con naturalidad. Bueno, por eso los proyectos son, entre otras cosas, efectivos. Porque la humildad es un factor determinante. A veces he visto, o me ha pasado quizá, cuerpos técnicos, técnico, ayudante, preparador físico, médico, que van ahí, jugadores, a mostrar quiénes son. Eso es en casa, cuando vamos al trabajo y trabajando con chicos que están absolutamente ávidos como esponjas de nutrirse de datos y de cosas. Si nosotros le pisamos la cabeza, somos prepotentes, vamos a mostrar que los buenos somos nosotros, los cancheros, los dueños del saber, al chico solamente lo relegamos a que se siente así, que baje la cabeza y haga caso. Y es muy difícil, si lo educamos mentalmente, a que haga caso y a que se calle la boca, que después tenga esa capacidad creadora. Algunos de los jugadores con los que vengo trabajando desde el principio, inferiores o suplentes en planteles de primera, y hoy en el exterior o en selección nacional, estaban acostumbrados a un modelo bastante habitual en el fútbol, que era el jugador baja la cabeza, hace caso y entrena. Y no discute, porque el técnico tiene la razón, me dijo una vez un jugador. Y yo le decía, bueno, si te hace feliz, haz eso. Pero no me alcanzan los recursos porque no entiendo. Entonces, sin ser un rebelde, de hecho, pero sí de pensamiento, la estimulación es, escucho lo que dice el técnico, escucho lo que dice el profe, pero acá empiezo a decidir cuál es la manera que a mí me sirve para hacer las cosas. Y esto no quiere decir que no respete, esto quiere decir que hay que reeducarse para reeducar a los jugadores, que aprendan a tener poder de decisión, que aprendan a respetar consignas. Es fundamental que estimulemos a los chicos. Y nos quedó responsabilidad y tolerancia para cuerpos técnicos y para jugadores,
tolerancia para nosotros frente al error de ellos, porque nadie se equivoca a propósito. Nadie se equivoca a propósito. Por más que el torpe se equivoque siempre, tal vez está llamando la atención porque no tiene otro recurso. Alguna vez dando una charla con el Bocha, seguramente se va a acordar porque yo le decía, pará, fuimos al interior, a una ciudad bastante chica de Buenos Aires, y en un momento de terminar de dar las charlas y hacer juegos, él seguía dando juegos, seguía. Entonces yo le decía, Bocha, nos tenemos que ir. Me dice, no, dejá, que nos esperen los dirigentes. Si esto es para los chicos. Entonces lo cuento con vergüenza, pero con la realidad de que a todos nos pasa. No perder el foco y la tolerancia de que en algún momento todos nos podemos equivocar. Y él en ese caso me invitó y me dijo, pará, vení, nuestro laburo es este. Yo intentando cuidarle la espalda y decirle, tenemos que ir para allá. No. Y él seguía jugando con chicos, creo que era de Carlos Casares, no me acuerdo bien, de 9 años, y dando un drill de conducción. Y es una invitación constante, este espacio de animarse a repensar, que uno tiene que distinguir siempre algo nuevo, porque el que está al lado es mi socio para invitarme. Y el jugador, tenga la edad que tenga, también puede ser socio de cualquiera de ustedes para invitarlos a reflexionar, porque esto no tiene que ser una lucha de poderes, que yo soy el que sabe y el jugador es el que se calla y aprende. Porque si no, vuelvo a decir, educamos autómatas que no saben pensar en la cancha. Entonces, después no le puedo pedir que haga alguna gambeta porque yo lo estimulo a que se calle. Tal vez repitan cíclicamente el concepto táctico, pero a veces no alcanza solamente con eso. Transmiten todos quienes están a cargo de los jugadores estos conceptos que habíamos hablado recién de valores. Todos es el entrenador, los ayudantes, el entrenador de arqueros, el preparador físico, que es el que está siempre ahí a primera mano, el médico, el utilero. Todos transmiten valores, con lo cual es importante que el que sea cabeza de proyecto técnico lo pueda ver. Y quien no es cabeza de proyecto también puede aportar, sugerir, porque los valores se transmiten y los desvalores también se transmiten. Es muy común ver que el técnico diga algo y que después el preparador físico diga otra cosa. Y el chico escucha esa contradicción y después no entiende. Y después educamos una cabeza que está perdida. Con lo cual hay que tener coherencia interna. Y se transmite en todo momento. No solo cuando yo hablo. Se transmite cuando yo hago y el otro me está mirando. El mecanismo es decir y hacer. Pero también es escuchar y mirar. La diferencia está en, vuelvo a tomar, no perder el foco. Mientras yo estoy trabajando, desde que empieza la sesión de entrenamiento hasta que termine y se van, yo estoy trabajando. Y hay que ser ultra profesional. Pensar en todos los detalles, estar atento. Saber que el chico es una planta en la que yo tengo que regar, pero también tengo que estimularla a que tenga desafíos y que provoque y que se anime para adelante. ¿Qué le pedimos a veces al lío? Rebeldía. Pero a veces educamos a los chicos a que hagan caso y se callen la boca. Tampoco queremos jugadores que hagan lo que quieran y se vuelvan locos. Hay que educarlos y hay que transmitir. Pero para eso todos los que estamos en este lugar tenemos que repensar la manera. Hay que intentar que todos involucremos los sentidos de mayor manera. Pasamos uno más. ¿Cómo motivar? Preguntaba alguien. ¿Cómo comprometer a los jóvenes? Y alguno de los muchachos que ahí que propuso decía, ¿cómo haces para que te haga caso? Entonces, yo traté de aunarlo a algo que a mí me suene más coherente para dar, que es motivar, comprometer. Para que haga caso, lo puedo retar y maltratar y ya está. Lo que pasa es que lo estoy aplacando una vez más. Lo que yo les propongo es, siendo claros en la propuesta primero. No que alguien diga una cosa y la otra. Una vez que yo doy la consigna, hay que estar encima. ¿Sí? En este tiempo que laburamos con el Bocha, laburamos con Tato, que es uno de los profes con lo que yo veo que explica y está, y mira, y alenta y corrige. Y el jugador siente que uno está al lado, atento a lo que está haciendo, y no que se saca la actividad de encima. Hay que ser docentes. Hay algunos profes ahí seguramente escuchando y mirando, y espero que asientan con la cabeza diciendo, es verdad, hay que ser docentes.
francos y sinceros. Si yo digo una cosa, pero después me muestro de otra, esta contradicción se percibe, las emociones se perciben. Yo llego a casa y sin que hable con mi mujer, familia o hijos, ya percibo que algo pasó. Las emociones se perciben. Yo trabajo en una especialización que tengo de comunicación no verbal, que es leer cuerpos y caras. Justamente porque como el mayor porcentaje, 93, de comunicación es no verbal, por más que el jugador diga algo, se percibe algo distinto, que está perdido, que está desorientado, hoy no estás conectado. También se ve desde los cuerpos técnicos, cuando dicen algo, pero en realidad es otra cosa. Hay muchas personas, sin lugar a duda, que promueven un espíritu conciliador, ecuánime, de corrección, de bondad, pero después vos lo ves y hacen otra cosa. Entonces hay que ser coherentes. Y esto es lo que siempre trabajamos con Fer, en este caso. Cuando estoy cerca de Fer, cuando laburamos es el bocha. Hay que ser coherentes, francos y sinceros. Fomentar el compromiso y la práctica responsable. Yo puedo obligarle a un jugador que haga lo que yo quiero en algún momento, para que respete el concepto táctico. Pero lo voy a lograr más cosas si yo logro que ese jugador entienda el concepto, lo incorpore a través del tiempo y de la repetición y de la madurez intelectual, y a la hora de hacerlo, entienda qué va a pasar. Porque entonces ya lo estoy educando a que vea toda la escena. El jugador que hace el pase al espacio libre, como pocos hacen, es que se lo fue educando, más allá de su capacidad innata, a que vea toda la secuencia. No, dale, corre, pasá, vení, hacé, listo. Hay que lograr que los jugadores piensen, usen la cabeza e incorporen distinciones, como hablábamos al principio. Hay hechos que marcan la diferencia, que son motivar, tiene que ver con el movimiento, y es mover emociones. Yo puedo motivar a un jugador, hablarle, estimularlo, y entra a la cancha pensando que es Dios. Le pegan una vez, le pegan dos, se equivoca 3, y como ese jugador depende del estímulo de la motivación, frente al fracaso, se derrama, se cae, y no puede jugar más. Y no hay muchos ejemplos lejanos, de hecho hay millones cercanos, de un jugador que todo el proyecto y juega y es bárbaro, pero a la segunda vez que ve la cancha llena, que lo insultan, o que los jugadores lo maltratan, se bloquea y no juega más. Entonces la diferencia para mí es motivar, pero desde el hecho, comprometerlo y generar acciones, que él entienda que frente a la oposición está la acción subsiguiente. Yo tengo que seguir yendo para adelante. Me salió mal, yo tengo que seguir yendo para adelante, porque en algún momento va a salir bien. Entonces el fuego está acá. Yo estoy comprometido a seguir, a intentar. Y de hecho, todos sabemos que hay más fracasos que aciertos. Si yo estoy feliz porque me aplaude la tribuna, estoy pendiente de la afuera. Quiere decir que cuando la tribuna me insulte, chau. Entonces hay que empezar a aislarlo. ¿De qué? Centrarlo en su foco. Que el jugador entienda que a la hora de jugar hay que jugar. Que el entrenador entienda que a la hora de entrenar hay que entrenar. Que el médico sabe que a la hora de atender, hay que atender. Cada uno tiene que estar enfocado en su trabajo, ser profesional, jerarquizar, porque este ejemplo se transmite directamente a los jugadores. Que entienden que hay un montón y cada vez más presiones externas que atentan contra su desarrollo. Más hoy día con los negocios que hay fuera de todo esto. Ese es el espacio en el cual desarrollamos este trabajo. Y cuando hablaba al principio de los dominios, cuerpo, emoción y lenguaje, hay que estar atento. Hay jugadores que hablan, puteando, riéndose, llorando, pero que expresan lo que les pasa. Hay otros que no. Entonces tendremos que estar atentos a ver si podemos leer sus emociones, que está triste, que está cabizbajo, que se esconde y que se va. Ustedes tienen que empezar a incorporar conceptos para distinguir y tener cada vez más recursos, porque si ustedes no llegan al jugador, no pueden brindarle sus conocimientos, que es lo que los va a forjar. ¿Vamos bien? Sí, vamos. Metele así, después hacemos preguntas. Dale, ya me habían dicho, yo arranco. Que están ahí dijo llegando mucho. Sí, están llegando muchas preguntas. Bueno, acelero un poco más.
¿En qué momento, preguntaba alguien, un jugador amateur comienza a pensar como profesional? Si vamos a lo tangible, todos dirían, cuando firma el primer contrato. Otros dirían, cuando tiene una edad madurativa. Todo eso es verdad. Yo les propongo, como siempre, otra interpretación. Que el cambio puntual sea cuando él empieza a vincularse con esta profesión de una manera distinta. Cuando él empieza a entender en lo diario que él es protagonista, que tiene que aceptar y que tiene que proponer, que todo lo que se le da es para él, que si yo corro mejor, tengo más resistencia, si yo corro más, perdón. Si yo me cuido en las comidas, voy a tener mejor recuperación y voy a estar más sano. Si yo aprendo los conceptos tácticos, voy a tener más recursos. Si en vez de patear 4 veces, como me pide el profe, ¿Qué pasó? Hay jugadores que no quieren saber nada. Bueno. Ahí está. No lo hagan a propósito. Ahí está. Pero todo esto es vinculante y hay que machacarlo y hay que estarle encima. Y la edad madurativa, obviamente, es lógica y es algo necesario. Creo que estamos casi en la última. ¿Es el entrenador el líder del equipo? Yo propuse alcances y encuadres. Definitivamente el entrenador es el líder del equipo, y sobre todo en el modelo de fútbol que tenemos, donde se le pide y se le exige al entrenador que haga todo, que decida, que contrate al médico, que vaya, que se mueva, que maneje. Se lo vuelve loco. Con lo cual, muchas veces, por suerte pasa, que delegan algunas tareas, pero no delegan nunca la responsabilidad. Con lo cual el entrenador, y de aquel lado, creo que hay 30 o 40 entrenadores hoy por suerte escuchando, y muchas gracias, hay que estar atento a que comunican, como dijimos antes, en todo momento y con todas las actitudes. Hay que estar atento, no hay que perder que ustedes son referentes directos y constantes de todo lo que va pasando. Y si yo maltrato a un jugador, todos los demás también lo perciben. Si yo le falto el respeto a un padre, todos los demás lo perciben. Si yo doy la consigna y estoy atento, el jugador, y cuanto más chico con más razón, va incorporando que lo cuidamos, que lo contenemos, que estamos presentes de lo que él va logrando, porque todos los chicos necesitan que los cuidemos, que los contengamos, que les enseñemos, y que también los desafiemos para que ellos puedan demostrar. También hay otros que son líderes en ciertos momentos del entrenamiento y en ciertos lugares. El preparador físico o los preparadores físicos, que están constantemente con los jugadores, y ellos, dándose cuenta, o a veces no, transmiten muchos valores, a veces desvalores. Entonces es fundamental que estén atentos, que en el momento en que ellos lideran, son el protagonista de la historia. Y estaría bueno que también el técnico que a veces lo desautoriza, entienda que al desautorizarlo, pierden los dos y pierden los jugadores. Por eso hace falta una coherencia interna, que pocos equipos logran, pero en general los que lo logran obtienen resultados. También podemos pensar en el kinesiólogo, en el médico, en el nutricionista, en los utileros, que están en todo momento ahí, hasta en los dirigentes o el que maneja el micro. Y también, por último, dentro de este espacio, hay muchos líderes dentro del plantel, los mismos jugadores. Y es fundamental que quienes laburamos dentro de los cuerpos técnicos podamos espiar y saber quiénes son para poder nutrirlos y no aplacarlos. Si sabemos que tal jugador es líder, le gusta, lo siente, hablo de Javier Mascherano, por ejemplo, hay que apoyarse. El técnico sigue siendo el líder absoluto y número uno. El preparador físico en su lugar, cada uno en lo suyo. Pero dentro de la cancha, si hay líderes y vemos que suman, hay que fomentar eso, hay que trabajar, hay que estar atentos. Lo importante siempre es hacer. Hacer y seguir haciendo. Y dentro de todo esto, y este es mi cierre, más allá de la pregunta, si empiezan a distinguir con esta mirada que les estoy ofreciendo cosas nuevas,
van a poder incorporar y van a poder elegir. Y el que distingue puede elegir. Abierto a las preguntas, muchas gracias. Bueno, gracias Diego. Nos fueron llegando, además de las preguntas que ya nos habían enviado por mail y por Instagram, algunas preguntas vía chat. Te las empiezo a trasladar. Algunas ya por ahí las contestaste, pero bueno, por ahí profundizás un poco más. Una de ellas es, en caso que el chico sea un fenómeno futbolísticamente, pero vive en un hogar nocivo y con muchos problemas, ¿es posible pelear con su situación y tratar de dar otra educación a la de la casa? ¿O es muy difícil trabajar sobre esa personalidad que trae ya de su hogar? El Bocha se debe estar riendo porque tenemos un ejemplo muy cercano que traemos desde la selección. Siempre es posible si uno tiene ganas y se anima. Ahora, hay que luchar, hay que estar encima, hay que involucrarse, sin lugar a dudas, y hay que intentar generar cada vez más recursos. ¿Sí? Vuelvo al tema de las distinciones. El técnico tiene un montón de experiencias, pero a veces no alcanza. El médico tiene un montón de experiencias, pero a veces no alcanza. Cada vez los escenarios, como acaba de preguntar alguien, son tan complejos que hace falta capacidades distintas. Y para poder adquirir más capacidades hay que tener absoluta humildad y saber cuándo a uno no le da la nafta y tiene que empezar a aprender o rodearse de otras personas. Hace años atrás, una charla de un coach, o un coach en un cuerpo técnico, o un coach que trabaja con jugadores, es una locura. Hay jugadores de primera división, que me ha pasado el año pasado, que para ir a la concentración de un hotel en Puerto Madero, tengo que ir con gorra y lentes, porque los técnicos no quieren saber nada. Y en cambio, si vos ves el rendimiento de este jugador puntual, 6 meses después termina yéndose a Europa, porque el nivel mejoró de tal manera, el tránsito del estrés mejoró de tal manera, la incorporación de aprendizajes en un contexto de un club grande mejoró, con lo cual hace falta tener humildad para incorporar conceptos. Yo creo que siempre se puede, Seba. Lo que hay que hacer es, cuando no me da la nafta, incorporar para hacerlo. Perfecto, Diego. Te paso a otra pregunta, que también habilito al Bocha porque está dirigida a los dos. No sé quién la querrá contestar. A ver, Bocha, habilitate el micrófono. Perdón. Nos dice, ¿qué porcentaje, que si se puede establecer una suerte de porcentaje que es conveniente, seguir las variantes que impone el cuerpo técnico y qué porcentaje de rebeldía se espera de un jugador de selección? ¿Esto depende del puesto en que juegue también? Bueno, eso tendría que responderlo el Bocha. Yo puedo dar mi punto de vista. ¿Qué se espera del jugador? Hay una contradicción, escucho yo en la pregunta. ¿Qué se espera del jugador? Y si depende del técnico. Para saber qué se espera del jugador habría que preguntarle. Pero sobre todo es, si respeta los conceptos tácticos, y a partir de ahí vale todo. Porque el equipo son 11 en la cancha y son 22, ¿no, Bocha? Sí, comparto. Yo creo que la rebeldía y la rebeldía buena dentro del campo de juego del jugador y depende de la situación y el lugar del campo, es buena. Uno como entrenador, y lógicamente por ahí acá no están viendo muchos colegas, y uno le puede dar una estrategia, un sistema, o una responsabilidad. Después en el juego hay muchas variantes y está buena esa rebeldía del jugador en alguna situación de juego que lo pueda llevar adelante en la cancha, ¿no? Si no sería todo muy esquemático, sería todo muy ya demasiado feo, por lo menos en lo que yo considero. Y a mí me gustan esos jugadores, entre comillas, decimos rebelde, que son los que a la larga quizás después te terminan ganando un partido, te terminan quebrando una defensiva o un aspecto defensivo rival, y bueno, pero como dijo Diego también, con sus responsabilidades lógicas, ¿no? Volvemos a los puntos. Dale, perdón. No. Completá. Que digo, no, es en coherencia con lo que decía el Bocha. Siempre es en qué medida y de qué manera, pero si hay que respetar un concepto táctico
porque el juego, porque todo el equipo amerita, es importante respetarlo, porque si no tenemos 11 locos o 22 que hacen cualquier cosa y no se puede. Ahora, me ha pasado, y lo hemos charlado con el Bocha, de un jugador que ya está en Europa, que tenía su técnico, que durante 2 años atrás estaba al lado de la línea, gastándola, caminando, hablando. La prensa decía, qué buen técnico, qué atento que está. Visión del periodista. Relato del jugador. No me deja pensar, me agobia, me vuelve loco. Entonces yo paro la escena y pregunto, ¿ese jugador tiene capacidad resolutiva o solo tiene que hacer caso? Cuando pasa algo en el juego, de la dinámica típica de este deporte, que es cambios constantes y vertiginosos, ¿los estamos educando en estas edades para que pueda resolver si le estoy hablando constantemente? Y principalmente, Diego, Sí, señor. es muy importante en la edad temprana, en la edad de iniciación, porque a veces no nos damos cuenta y por ahí en esa etapa de los 8, 10, 12 años, creo que no hay que cortarle esa creatividad al chico y de a poco empezar a darle responsabilidades, pero no cortársela, no cortársela desde el lado nuestro de los entrenadores. Uno va muchas veces, yo voy a ver mucho baby fútbol, que seguramente hay muchos colegas, gente que está, que le gusta, o tiene un hijo, o tiene un sobrino, y a veces vemos tantos gritos, escuchamos tantos gritos, tantos gestos de nosotros, porque uno se involucra, el entrenador, y nos olvidamos que son chicos de 8 o 9 años, y a esa edad lo mejor que tiene un chico es la creación, la creatividad, el dejarlo crecer, que si quiere tirar un caño, si quiere tirar un sombrero, que lo haga, porque el error lo va a mejorar a él. Ahora, si yo no lo dejo hacer, y hasta cierta edad, porque es clave en eso, si no nosotros los entrenadores le vamos a empezar a cortar esas cosas, y después no vemos tantos jugadores rebeldes con lo que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque son todos esquematizados, queremos que jueguen como queremos nosotros. Nosotros le damos una forma, después dentro de la cancha resuelven. Entonces, en la edad de iniciación es muy importante, vos lo dijiste muy bien, nosotros los entrenadores o cualquiera del cuerpo técnico, cualquier palabra que le podemos decir es una línea muy delgada, para bien o para mal, y por eso no tenemos que empezar a frustrarlo desde chiquito. Yo cuando veo que retan a un chico por tirar un caño, tirar un sombrero cuando es chiquito y le salió mal, me vuelvo loco. No, le va a salir bien, le va a salir mal, le va a salir bien, le va a salir mal. Muchas veces hablamos entre nosotros que este juego es acertar y errar constantemente. Y si nosotros de chicos ya lo empezamos a frustrar de eso, después el jugador va a jugar medio contra ellos, como dijiste vos recién. A veces está la presión del resultado y entendemos, porque es lo que nos toca en este trabajo, que a veces el resultado puede garantizar el trabajo. Obviamente lo tenemos claro, pero lamentablemente se hace difícil, casi imposible. Si uno tiene como foco el resultado, y se va a pasar indicándole al pibe lo que tiene que hacer. No estamos fomentando que esos chicos se incorporen. Siempre lo hablamos, Diego, y yo le digo, así te dejo seguir y hablas vos, que a mí, pues muchas veces nos preguntan, ¿es importante el resultado en la etapa de fútbol infantil, en la etapa de aprendizaje, y todo lo que se habla en nuestro fútbol? A mí no me preocupa el ganar, me preocupa la derrota. ¿Cómo se tome la derrota a esa edad? ¿Cómo se toma la derrota? ¿Cómo se toma la derrota? Ganar nos gusta todo. Yo siempre lo digo, me pongo a jugar al truco con mis hermanos, con vos, con mi vecino, y quiero ganar, porque somos competitivos. Pero a mí lo que me preocupa en esa edad, la derrota. Si yo tomo la derrota como algo que me va a preocupar toda la semana, y yo me olvido de seguir enseñando, de seguir ejercitando y que los chicos aprendan, ya me parece que el camino va para otro lado. Pierdo, y más en las edades tempranas. Después, cuando sos técnico de primera división, hay colegas que son técnicos de primera y están por ahí escuchando y sabemos que dependemos de los resultados. Pero cuando estamos hablando de juveniles y de infantiles, si ponemos no el resultado, la derrota por delante de todo, y me parece que vamos por un camino totalmente equivocado, ¿no? Lo dijiste recién, claramente. Me preocupa la derrota, acto seguido, puntos suspensivos, y después hay que trabajar sobre eso.
es muy común escuchar en este ambiente. Y por suerte cada vez menos, al menos en el ámbito o los espacios en el que nosotros nos movemos, Bocha. Está bien que se enojen con la derrota. Punto y aparte. ¿Y qué hacemos con eso? Porque si el pibe se enoja, pero nosotros no hacemos nada después, se va con el enojo y con la frustración. Y nos perdemos la capacidad de tomar eso como un aprendizaje. La charla esta podríamos no haberla tenido, porque había 3 personas que estaban hablando y no nos funcionó el volumen. ¿Dónde está el foco? ¿En el aprendizaje o en el resultado? ¿En mostrarse rebelde o incorporar conceptos? Y yo voy otra vez a estos conceptos. Un jugador que termina el partido y no expresa, hay que preguntar qué pasó. Tal vez está reprimido, no sabe expresar, nadie le enseñó. ¿Cuál es el real valor? Un jugador que putea y que pega, nos ha pasado, y el Bocha conoce el caso, que cuando llega al exterior lo quiere mandar de vuelta después, porque no pudo transitar el duelo de aceptar la derrota como un espacio de aprendizaje. Y esto no quiere decir soy un mediocre, me banco perder. No me banco perder. No me banco que no ande la camarita cuando empieza la charla. Lo que hago es, no me puedo enojar, porque yo pierdo de vista lo importante. Si lo importante para estos jugadores es cuando lleguen a instancias superiores, haber incorporado conceptos y contenidos. Que pierda hoy, si va a aprender, no es importante. Es determinante volcarle. El tema es, tenemos que tener claro el foco. Y a veces nosotros, me pongo en el lugar del cuerpo técnico, perdemos nuestro propio foco. Y queremos ponernos en la cancha pensando que somos los importantes. Mirá cómo gana todos los partidos, es un genio. Y es muy común ver que nos gusta saludar. Y el trabajo con juveniles e infantiles es ellos, los chicos y solamente los chicos. Y vuelvo al ejemplo. Carlos Casares, viajando, creo que fuimos en un remis Bocha, y al Bocha no lo podíamos sacar de la cancha. Y 2 semanas después volvíamos a entrenar con la selección. Y él seguía en la cancha. Perdón el acto de demagogia, pero lo hago siempre de todos lados. Y esto marca, muchachos, si el uno hace esto, todos tenemos que aprender. En ese caso, yo siempre digo, cuando hablamos, es que en todo sentido, no es que vamos a hablar de nosotros, pero digo, todo lo que emprendamos y lo que hagamos, si no tenés esa pasión y esa vocación para hacerlo, no lo vas a hacer. Yo te escucho a vos tenés la pasión para hablar, y muchos de los que están del otro lado deben tener la pasión, y es eso, la pasión con que se hace. Y como me acuerdo de esa vez, y para mí, porque voy a lo que te decía antes, yo veo un partido de primera división, me gusta ver un partido de primera división, y termino y me voy a ver el baby fútbol. Y me voy a ver un chico de 9 años. Y porque me encanta, y porque tengo pasión, y porque veo, y porque aprendo, y porque me apasiona todo esto. Y el día que no lo haga de esa manera, me voy a dedicar a otra cosa. O seguramente por ahí hago otra cosa y lo hago con pasión, porque ya cuando estás de esa manera. Pero la verdad que ahí te voy a hacer una pregunta, que por ahí muchos de cómo, porque bueno, me siento un poco reflejado en la pregunta. No me preguntes cosas personales porque no te puedo responder, dale. ¿Cómo manejar la ansiedad desde el lado del director técnico, ¿no? Es decir, ¿cómo manejamos la ansiedad? Primero, si uno quiere manejar... Dale, tranquilo, termina el concepto. No digo un técnico de 9ª división, un técnico de 4ª división, un técnico de primera, lo que sea. ¿Cómo manejamos esas ansiedades que muchas veces me hago cargo, meto los pies en el plato, por ahí hay muchos del otro lado que estarán levantando la mano, estoy igual, o otros por ahí son diferentes? Bueno, primero, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de emociones. Y no hay que pensarlo como en otra cultura anterior, que hay que ser duro. No, todos nos ponemos ansiosos. Y ansioso es, punto 1, querer estar adelante y todavía estoy acá. No empezó la charla y yo ya me pongo nervioso pensando en la charla. No empezó el partido y yo ya estoy ansioso, volviéndome loco, y el partido no arrancó. ¿De qué estoy pendiente? ¿De lo que va a suceder? ¿Puedo hacer algo? Si puedo hacer algo, lo hago. Si no puedo hacer nada, genero contextos que me sirvan para transitar ese camino. Ejemplo concreto.
no voy a hablar de vos, Bocha, así que por más que parezca, no sos vos. Está por empezar una final importantísima. Entonces, viene una noche difícil, nos ha pasado juntos, cuesta dormir, la cabeza está viviendo el partido. En ese momento, ¿nos sirve descansar o pensar en el partido? Para poder jugar bien el partido de mañana, acá hay que descansar. Entonces lo que hay que hacer es foco. ¿Es fácil? Por supuesto que no es fácil. Pero es mucho menos fácil, o sobre todo más difícil, si uno quiere victimizarse y decir, uy, no pude dormir, lo mal que la estoy pasando. Porque somos adultos. Y si uno puede ver esto y lo distingue, puede elegir hacer algo distinto. Contaban que se reían con Canigia, y mirá qué ejemplo chiquito, pero cómo marca. Antes de los partidos, él se ponía a jugar al Atari, ¿no? A un jueguito, una play, porque no quería pensar en lo que pasaba. Brillante. Él decide, y los invito a que hagan esto, ¿qué voy a hacer para transitar esto de una manera que me sirva? Tomo una pastilla para dormir, dale, veo con toda la gente que está ahí, y el contexto de lo cual vos me presentaste, Bocha, marca una responsabilidad. Media hora antes me conecté. 2 horas antes, yo estaba mirando una película en Netflix. Y no es por canchero. Vos sabés, Bocha, que si me paso algo de obsesivo. De hecho, anoche hablábamos con Seba de corregir. Pero 2 horas antes, no sirve ponerse nervioso, porque te mal predispone emocionalmente y te acerca a cometer errores, porque nadie puede decidir enojado correctamente, nadie puede decidir triste correctamente, pero seguramente nadie puede decidir si está nervioso y acelerado. Entonces lo que yo le propongo es que empiecen a escuchar y a escuchar a los chicos cuáles son sus emociones. Si la emoción, como dice el Bocha, es ansiedad, que no es más que miedo a lo que va a pasar, lamento decirlo una vez más, por eso no hay que dar ejemplo, Bocha. ¿Puedo hacer algo? Sí, lo hago. Si no puedo hacer nada, y esto es lo que me da miedo, ¿para qué me preocupo? Me encargo de hacer otra cosa, porque cuando empieza el partido, o cuando empieza la charla, el miedo se va. ¿O no, Bocha? Sí, no, ni hablar, ni hablar. Porque ahí hay que meterle. Yo generalmente, y por ahí vuelvo a repetir, le debe pasar a muchos colegas, yo siempre hablando con Diego le pongo el ejemplo que mi peor momento como entrenador es la etapa que empieza la entrada en calor, los jugadores empiezan la entrada en calor hasta que empieza el partido. ¿Por qué? Porque es como que quedo solo, los jugadores se van con el profe o con los profes, los ayudantes realmente se van a hacer la entrada en calor y uno queda en un lugar solo, 30 minutos. Caminando en el vestuario. Cuenta en el lugar y creo que me jugué 53 partidos antes del partido, lo que puede ser, lo que no puede ser, y a veces sin querer eso te lleva a no estar bien. Pero bueno, gracias a Dios, al trabajo que hacemos, ya estoy mucho, no digo que no me importe, pero estoy mucho más relajado en esa etapa de que a mí es la parte más ansiosa que me toca. Quizás en el día, a la mañana estoy bien, en el desayuno, en el almuerzo, puedo, dentro de todo, dormir la siesta, todo. Ahora, esos 30 minutos, camino por las paredes. Y bueno, hasta que empieza el partido. Pero bueno, digo, camino, ya estoy mucho más relajado. Distinguir, así vamos redondeando, es elegir. Si vos ya lo ves, hay que hacer algo distinto, Bocha, para ese momento. Seba. Sí, les hago, bueno, hay preguntas que están formulando que un poco ya hablaron, que cómo se maneja la frustración. Linkeo esta pregunta y ya digo, tengo varias, pero cortamos con estas dos. Por un lado me preguntan si se detectan líderes positivos y líderes negativos, y por otro lado me preguntan cómo ver un jugador líder que por ahí quiere cambiar el grupo y orientarlo a otros objetivos, o orientar los objetivos. Un poco linkeo ambas preguntas. Liderazgos hay más de 2. Hay muchos más liderazgos. Y esto depende de cuánto se quiere involucrar cada uno de ustedes en leer. 11 tengo reconocidos yo, que son los que intento trabajar. Ahora, volviendo a lo concreto,
si detectamos un líder que lleva al equipo para otro lado o intenta llevarlo, la mejor manera es poder sentarse a charlar. ¿Para qué? Esta es una pregunta fundamental. No por qué. ¿Para qué? ¿Qué quiere lograr haciendo lo que hace? ¿Llamar la atención? ¿Revelarse? ¿Que todo el mundo lo adule y lo sienta a Dios? Preguntando, hablando, relacionándose, uno hace la diferencia. No puedo dar recetas porque no hay una, pero el tema es involucrarse con los chicos, porque esa es la mejor manera de educar. El secreto siempre está en esto, siempre está en escuchar, 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 escuchar. Bueno, doy paso a una pregunta más y si les parece ya vamos redondeando porque la verdad que hay un montón de preguntas, pero seguramente vamos a repetir esto y espero sepan disculpar las que no leemos, pero bueno. Acá me preguntan, yo desconocía, dice, discúlpenme, es importante permitirle en la etapa infantil que nuestros jugadores pierdan el miedo a equivocarse. Es la única forma que se animen a crear también. Diego, ¿no es también la forma en que el entrenador valora la derrota o la victoria? Hay dos partes en esa pregunta. Voy a contestar la que me corresponde a mí. La segunda le corresponde al Bocha, que es el entrenador. Hay que provocar que el jugador se anime y se equivoque. Yo voy más lejos todavía. Hay que provocar que se equivoque. Si un jugador hace todo bien, ¿cómo mejora? ¿Cómo crece? Y cada vez que encaro me sale bien, no voy a mejorar recursos, no voy a intentar nada nuevo. ¿Cuánto de todos los que estamos acá hubiésemos aprendido cosas si todo nos salía bien de chiquito? Siempre aprendemos. Hoy vuelvo al programa, aprendimos a manejar este Zoom con 60 personas. Bueno, la idea es, hay que provocar el error en estas edades, desafiarlo para que el pibe aprenda a hacerlo. Bocha, todo tuyo para cerrar. No, tengo poco para decir porque lo dijiste todo. Si no, primero no trabajaríamos los entrenadores, si no se equivocan, pero ahí está la llegada nuestra de los entrenadores, formadores, profes. Creo que cómo corregir también, el cómo se lo decís. El grito tampoco nos lleva a que el chico va a mejorar. Muchas veces pasa eso, que le queremos gritar porque se enojó y se equivocó como lo equivocamos nosotros constantemente, y el error lo va a llevar a mejorar. Y no un solo error, 50 errores, porque es la manera que el chico vaya aprendiendo. Después, a medida que va creciendo, le vas creando, la verdad, responsabilidades. Como decíamos antes, si va a tirar un caño, a medida que va creciendo, le decís, lo podés hacer en este lugar del campo, en este lugar sí, o en este lugar si nos queda otra opción. Pero después vos podés decir, a ver, vamos a un ejemplo, el jugador siempre, si se equivoca, había un jugador que decía, me estoy equivocando, pongo mal el pie, ¿cómo puedo esto? Y lo tengo que mejorar y no me salen los tiros libres, que esto, que el otro. Empezó a trabajar sobre el tiro libre porque estaba poniendo mal el pie, porque no le entraba bien a la pelota, y empezó a trabajar sobre ese error hace 3 o 4 años. Hoy si patea unos tiros libres que se las clava en los ángulos. Si Messi mejoró su error y él vio dónde estaba, de ahí para abajo pueden mejorar todo. Te sumo algo chiquitito a eso que dijiste porque es claro y concreto, porque nos ha pasado con 2 jugadores que conocemos y que por suerte ya son de selección y juegan en Europa. Al principio me decían, no, pero el preparador físico no me dice que vaya a practicar tiros libres. Y yo le decía, pero los tiros libres pateas vos. Pedile al preparador físico. ¿Para vos es valioso entrenar? Y la verdad que sí. Bueno, pero si no me dice, yo no me quiero meter en problemas. ¿Cuál es el problema? Proponé, decí, coordiná. Ahí se abre un mundo de especulaciones. Si hay una relación cordial donde puede desafiar al jugador, si el jugador está educado para ser protagonista y decir, como hacía Chilaver, me quedo pateando y lo defino. Y si el entrenador genera un contexto pasible de que el jugador quiera ser protagonista. Bueno, les hago
Última pregunta, y con esto cerramos. Disculpen a todos que están quedando varias, pero no tenemos más tiempo. ¿Cómo se estimula la sinergia grupal? ¿Cómo se deconstruye al jugador que está sobreadaptado y no puede desplegar todo su potencial? Otra vez que se cortó el audio, Seba, perdón. ¿Cómo se estimula la sinergia grupal? Hago una pregunta amplia, te pido... Dale, tranquilo, yo desmenuzo. Sí. Esto, ¿cómo se construye, cómo se estimula la sinergia grupal y cómo se deconstruye al jugador que está sobreadaptado y no puede desplegar todo su potencial? Primero, sinergia, concepto de la medicina, habla de coherencia táctica. Que el jugador pueda tener estímulos externos suficientes, y acá va cuerpo técnico enfocado a técnico, ayudante y profe, que le den recursos de frustración y de intentos y de macro entrenamiento, en cuanto al entrenamiento, para que pueda entender que si una cosa es para acá, para acá, para allá, puede entender toda la coherencia del juego. Si el jugador repite cíclicamente un movimiento, pero no puede ver el concepto general, no entiende porque no puede incorporar el concepto de que somos 5 haciendo el movimiento táctico. Espero esté bien resuelto porque me parece que apuntaba por ese lado. No sé el Bocha que quiere aportar, antes de ir a la próxima. No, está no, ya Diego, vamos cerrando. Yo, en nombre de PASIU Argentina, te quiero agradecer a vos, al Bocha, e invitarlos a todos. Esta charla va a estar reproducida en nuestro canal de YouTube, que es pasiu.arg, e invitarnos a que nos sigan acompañando en Instagram y divulgando nuestras acciones con sus colegas. La idea es que Pasiu sea una plataforma de la que ustedes se puedan nutrir de esta manera, con gente como Diego, como el Bocha, que disfrutan haciendo docencia y compartiendo con los colegas. Así que de nuestra parte, gracias. Mañana les va a llegar una encuesta que seguramente ahí pueden proponernos temas y mejoraremos en las próximas charlas. Y disculpen las prolijidades del principio, todo culpa mía eso. Pero no hay problema. Parte del aprendizaje, Seba. Seba, mejoramos del error. Exacto. Menos mal que lo tengo a Diego que me levantó. Todo culpa de Seba. Hasta Silvina. Muchas gracias por todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.